Les damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas presentes a este nuevo repaso de la lección. Estamos contentos y les damos gracias a Dios, ¿cierto?, por estar aquí presentes en un nuevo repaso. Ya vamos a la lección número 4, que tiene por título El pecado en la iglesia. Y antes de continuar y ir desarrollando las ideas, bueno, también le damos un saludo a nuestro hermano Patricio, hermano Benigno y Christopher por acompañarnos en esta jornada de Bendiciones. estudio. Y para continuar lo haremos con una oración para que el Señor nos pueda dirigir en este estudio. Oremos. Padre Celestial que mora en los cielos, Señor, le damos las infinitas gracias por este espacio que usted nos brinda, Señor, este tiempo que nos da para poder repasar su lección, Padre. Señor, que usted sea el que nos guíe a través de su Espíritu Santo, sean sus palabras, no las nuestras, y sean lecciones que podamos guardar en nuestra mente y corazón y poner en práctica, Señor. También que sea de gran bendición para las personas que lo están viendo, Señor, y que también sean lecciones para sus vidas. Se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. El título de la lección es El pecado en la iglesia, y el versículo para memorizar se encuentra allí en 1 Corintios 6, 19, 20. Dice así: ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que tiene de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El día sábado nos recalca un poco sobre las temáticas que vamos a estar repasando durante esta semana, durante estos días. Y nos da un ejemplo bastante interesante y quizás lo podemos ver hoy en día también en esta sociedad actual. Vemos como los niños, ¿cierto?, son como dicen, como son como esponjas, ¿cierto?, que reciben todo el conocimiento que uno no cree que está recibiendo en su entorno. Y con nosotros es algo también similar. Muchas veces percibimos información que no estamos quizás tan enfocados en eso, pero nos queda en el inconsciente. Más hoy en día que con las nuevas tecnologías, ¿cierto?, hay más distracción y nuestra mente se va, ¿cierto?, de una forma absorbiendo cosas que muchas veces no son necesarias, y en vez de glorificar a Dios, al contrario, ¿cierto? Y estos temas también lo vive la iglesia en Corintios, donde la iglesia está siendo contaminada por muchas prácticas. Entonces, durante este repaso de la lección vamos a enfocarnos en realidad en un tema, en una temática sobre la que es los pecados sexuales, donde la iglesia de Corinto está muy expuesta. Y allí me gustaría que nuestro hermano Benigno, si nos pudiese ayudar con un pequeño resumen, ¿qué temática vamos a estar viendo durante estos días en adelante? Bien, hermanos, es importante que nosotros cuando estudiamos las lecciones podamos entender la base bíblica, el propósito de Dios, no solo para la iglesia de ese momento, sino también para nosotros y para todas aquellas personas que aceptan a Dios, que creen en Dios y la forma en que deben caminar en esta vida. Entonces, es importante que Corinto es una iglesia que está en un lugar de mucha afluencia de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, y también un gran libertinaje y una gran idolatría. Entonces, todas estas cosas confunden, ¿cierto?, a este grupo de creyentes, y se dan algunas experiencias tristes, las cuales el apóstol Pablo tiene que llamarlos a eh, poder evaluar lo que están haciendo, cómo están ellos apartándose de cumplir el propósito de Dios, no solamente los que están en malas prácticas, sino que aquellos que han sido llamados como atalaya o veedores, o los que ven por encima para advertir el peligro y cuidar la iglesia. Entonces, yo quisiera mencionar ahí en Pedro, primera de Pedro, cómo Dios, ¿cierto?, en esta epístola universal, es decir, para todas las iglesias, para todos los creyentes, para todas las personas de toda la época, esto es algo que debiéramos siempre mantener en mente. Dice en el verso 13 del capítulo 1, primera de Pedro 13:1, o sea, 1:13 digo. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo primero que debemos entender es que hay una esperanza gloriosa que se va a cumplir cuando Cristo regrese, y ahí vamos a tener la plenitud de todas las cosas. Pero ahora, mientras estamos en esta tierra, va a haber lucha, y esa lucha, como hijos de Dios, debemos entenderla. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.
Es decir, no es una excusa para nadie decir es que todos pecamos, al final todos somos pecadores, de una u otra manera pecamos. No es la voluntad de Dios esa. El Señor lo que quiere es que vivamos vidas de santidad, porque Él es santo y nos enseña y también nos da el poder para erradicar aquellas malas prácticas, aquellas malas formas que teníamos antes de conocerlo a Él, pero ahora que lo conocemos, debemos ser como hijos obedientes y no conformarnos a los deseos que antes tenía y estando en vuestra ignorancia. Entonces, cualquier persona que quiere excusar su conducta, más bien dicho, su mala conducta, sus malas prácticas, digamos, la frase de que todos somos pecadores, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, aquí lo va a manifestar en el verso 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santos. Santo significa apartado para servicio del Señor. Y para eso el Señor lo que quiere es darnos una santidad progresiva pero constante. No que argumentemos que porque somos seres débiles vamos a justificar estar viviendo prácticas que Dios no aprueba. Si tuviéramos el tiempo suficiente, podríamos mirar en el libro de Deuteronomio, el capítulo 26, 27 y 28, cuáles son los propósitos de Dios, ¿cierto? En cuanto a nuestra forma de llevar adelante nuestra relación pactual con Él y también nuestra relación de la vida del día a día y todas las bendiciones que Él tiene para aquellos que son obedientes y todas las maldiciones para aquellos que no quieren obedecer. Entonces, ese es el contexto primero que debemos dar para que entendamos lo que estaba pasando en Corinto y que era una falla no solo del que estaba pecando, sino de la iglesia que perdió el sentido. Eso también en nuestro tiempo, obviamente, puede ocurrir y ahí es donde debemos estar nosotros bien afiatados a la palabra de Dios. Súper, muchas gracias, hermano Benigno. Hermano Patricio, para entrar un poco más sobre la lectura, ¿cierto? Nos gustaría que se nos pueda acompañar y ayudar a entender las párrafos de 1 Corintios 5 del 1 al 13. Y cuál es la preocupación que muestra aquí Pablo, ¿cierto? ¿Qué estaba viviendo la iglesia en ese momento? Si nos puede ayudar con aquello. Sí, 1 Corintios 5, ¿me decías tú? Bueno, en todo caso, en esa historia que sale relatada en el libro de 1 Corintios 5, se está dando un caso muy particular porque Pablo se da por enterado de un problema serio que está pasando en la iglesia. Eh, y a eso lo preocupa tanto a él y que empieza a desarrollar este tema, no lo deja pasar, porque sabe que cuando hay pecado dentro de la iglesia y no se aborda la situación, eh, va a tener un problema como la levadura. Ya la levadura siempre en la masa va a aumentar, va a ir creciendo y se va a contaminar todo. Y Pablo en ese sentido se da cuenta que ese es el peligro que está corriendo la iglesia en este momento. El problema principal que está ocurriendo acá es que él se entera de un caso muy delicado, ya que hay una persona, un hermano, un miembro de iglesia, que está teniendo unas prácticas de pecado abiertas, específicamente incesto. Dice el texto de Pablo en el libro de 1 Corintios 5 que él sabe que hay una persona que está teniendo o tomó a la mujer de su padre, es decir, un hombre, un hermano, comenzó a tener una relación con su madrastra. Entonces, en ese sentido, el pecado era grave y lo peor de todo es que la iglesia estaba enterada del problema y no había tomado carta ni se había mencionado, sino que estaba haciendo, vulgarmente decirlo de esa forma, vista gorda al problema que se estaba presentando. Es tan grave que dice que ni aun los gentiles
nombran o tiene este tipo de prácticas como la que está teniendo dentro de la iglesia esta persona. No sale mencionada la persona con nombre, solamente se muestra el caso, pero esta es la situación que está viviendo Sei. Muchas gracias, hermano Patricio. Hermano Christopher, nace también algunas preguntas frente a la actitud que estaba tomando, ¿cierto?, la iglesia frente a todas estas acciones que nos mostraba y nos decía nuestro hermano Patricio. Y esa pregunta es, ¿cómo, o sea, puede la tolerancia convertirse en indiferencia frente al pecado? ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos confundiendo el amor cristiano por la permisividad? Ya, bueno, en este caso, como bien acá nos menciona Primera de Corintios, efectivamente acá vemos que la iglesia estaba siendo tolerante frente a un pecado que en realidad lo nombra acá, dice que ni siquiera los gentiles se atrevían a cometerlo, ¿ya? El incesto era mal visto en la época romana. Entonces ahí cabe la pregunta de decir, ¿cómo llegó ese pecado tan terrible en la iglesia? Y yo creo que igual en parte la respuesta nos da en el versículo 2 cuando dice, no voy a buscar acá, cuando, espérenme, voy a buscarlo aquí. El versículo 2 dice, ya dice que, y vosotros, dice, estáis envanecidos. Dice, en vez de haberos entristecido, para que el que cometió tal acción fuese quitado de entre vosotros. ¿Ya? O sea, los líderes de la iglesia, si uno más o menos estudia en la carta de Corintios, los primeros capítulos habla de en realidad una división que había con los líderes. Había muchos líderes que se sentían a lo mejor, ellos se sentían que eran sabios en su proceder, en su actuar, entre comillas, cristiano, se sentían orgullosos de lo que hacían, generaban jactancia porque eran participantes de un grupo selecto. ¿Se acuerdan que algunos decían que eran de Apolo, otros eran de Cefa? Entonces yo creo que lo llevó a tal ceguedad, podríamos decir, que Pablo lo reprende. En vez de estar pensando en eso, o en vez de estar incluso juzgándose entre ustedes quién es mejor o quién es peor, eh, hicieron que en realidad no se hiciera un juicio en realidad o una disciplina eclesiástica donde debería haber, o sea, su esfuerzo deberían haber estado concentrado en disciplinar estos pecados en vez de a lo mejor inflarse, envanecerse, porque ese es el concepto griego cuando dice envanecido, es hincharse. ¿Ya? O sea, a lo mejor incluso están viendo más su propia vida, cómo ser mejor que el otro, que hicieron caso omiso a este tipo de pecado que era muy terrible para la iglesia y fueron cegados para no poder disciplinarnos de la manera correcta. Miren, Primera de Corintios, el capítulo 2, dice lo siguiente, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque dice, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, dice Pablo a los Corintios. Y estuve con vosotros en flaqueza y mucho temor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, para que, dice, vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y eso era lo que le pasaba a los líderes de los Corintios, que su fe, su proceder, y como decía nuestro hermano Benigno, ellos tenían una falsa santificación, los llevó en realidad al error. Y Pablo dice, no, vuestra fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres, dice, sino en el poder de Dios. Entonces, si nosotros volvemos al capítulo 5, en el 2, versículo 2, dice, ustedes estaban envanecidos, estaban cegados, estaban juzgando cosas que no deberían juzgar.
cuando la disciplina eclesiástica debería haber estado, o en este caso juicio, porque él ocupa mucho también juzgar, Pablo, debería ser enfocado en la iglesia. Dice, no debería más bien haberos lamentado, el versículo 2, para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Entonces la lección no aborda si esta persona a lo mejor era una persona adinerada, alguien de una influencia a lo mejor en la iglesia abarcante, atrapante para los otros hermanos, que hizo que los líderes y la misma iglesia dejaran ese pecado más o menos oculto. Porque imagínense, si en los gentiles era un pecado terrible, la iglesia tenía que haber denunciado ese pecado y no lo hizo. ¿Por qué? Porque su fe no estaba fundada en el poder de Dios, en el Evangelio, sino que a lo mejor la fe de estos líderes, como dice la Escritura, estaba fundada en su sabiduría, en sus vanas palabras. Entonces, ¿cuál es lo práctico para nosotros? Que muchas veces, claro, o sea, la tolerancia puede llegar a una permisividad frente a pecados que son visibles dentro de la iglesia. Entonces, cuál es el rol en este caso de nosotros como iglesia? ¿Es permitirlos? Es decir, no, mejor yo prefiero dar vista gorda, porque así es algo que a mí no me compete, porque si yo voy y denuncio ese pecado, voy a tener a lo mejor un conflicto. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Nos llama a qué? A preocuparse cada uno en su vida cristiana o también ayudarse como comunidad. Entonces, efectivamente, como dice, la respuesta es que, claro, la tolerancia si puede llevar a la permisividad frente a pecados. Esto es un pecado terrible, pero a lo mejor cuántos pecados en la iglesia hemos visto y no hemos actuado por temor, por miedo, por a lo mejor perder algo. Entonces, acá el capítulo claro dice, el pecado es como la levadura. Y la levadura, nosotros obviamente la levadura se ocupa en polvitos ahora, pero antiguamente se dice que la levadura era una masa que fermentaba y se colocaba en una masa nueva para que pudiera hincharse esta masa. Entonces, lo que Pablo dice, no, pues, la levadura esta tiene que ser quitada, porque ustedes son una masa nueva, sin levadura. O sea, está diciendo que ustedes son santos. En cambio, si ese pecado persiste en la iglesia, a la larga va a influir en la comunidad y va a influir en los miembros de la iglesia y va a estar afectada la santificación de la iglesia por ese pecado. Adelante, hermano Patricio. Muchas gracias, hermano Christopher. Sí, mira, este asunto del pecado y que a veces puede afectar tanto a la iglesia, como en este caso lo que estaba pasando con Corinto, me recordaba la historia cuando Dios le manda al pueblo de Israel que tenía que tener algunas especificaciones muy claras, le da especificaciones claras cómo tenían que actuar cuando atacaran y destruyeran Jericó. No tenían que tomar nada del anatema, es una orden directa de Dios. Pero sabemos que la historia bíblica nos muestra que hay una persona, que en este caso es Acán, desobedece y toma del anatema, toma un manto, toma oro y algunas cosas que Dios le había dicho que no lo tomaran. Y él se lo lleva, a pesar que Dios le había dicho no lo hagan, porque si anatema significa maldito. Y si él tomaba del maldito, la maldición la llevaba también él. Y se transformó en un maldito. Entonces él lleva y se esconde en su tienda estos productos, estos elementos que toma sin el permiso de Dios, y de hecho Dios le había dicho que no lo hicieran a través de su líder, y vemos que ese pecado que había cometido este hombre no solamente le afectó a él, sino que le afectó a su familia y también en algún momento le afectó al pueblo, porque después de haber ganado una batalla tan extraordinaria con derribar los muros de Jericó, donde se ve la mano de Dios en forma clara, poderosa, cuando tienen que enfrentar a la siguiente ciudad que es Jai,
es una ciudad pequeña, es un pueblo pequeño, y que cuando van a espiarlo dicen, no, no es necesario que vamos todos, que vaya una cantidad menor, no vale la pena, que nos vamos a cansar con toda esta gente acá, los vamos a destruir fácilmente. Pero el relato bíblico dice que perdieron la batalla con esos pocos, y era porque Dios no podía actuar en la protección. El pecado de ellos alejó la presencia de Dios del pueblo, y tienen que pasar por la amargura de ser derrotados por un pueblo pequeño, mucho más pequeño que los de Jericó. En Jericó fue extraordinario el triunfo que Dios les dio, y ahora Dios no puede darle el triunfo con un pueblo mucho más pequeño por la desobediencia de uno. Entonces, aquí voy con esto, que el pecado de una persona dentro del pueblo puede afectar no solamente a la persona, que sin duda lo va a afectar a los que son más cercanos, porque vemos que en la historia bíblica no solamente muere Acán, sino que su familia es también destruida por causa de este pecado. Y el pueblo tiene que pasar por la experiencia y la amargura de ser derrotado con vergüenza, con una batalla que supuestamente humanamente era muy fácil, pero que tienen que eh, saborear la derrota. Entonces, esto nos indica que con el pecado no se tiene que jugar, y que por la influencia de uno que a lo mejor no tenga el respeto a Dios, puede verse toda la iglesia involucrada en una pena, en una tristeza que Dios quiere evitar. Entonces Pablo, como sabe esto, Pablo era estudioso de la Escritura, sin duda sabía la historia del pueblo de Israel, sabía el peligro que estaba corriendo la iglesia ahora naciente. Recordemos que estamos en el primer tiempo donde Jesús hace un tiempo atrás había sido crucificado, se había ido al cielo y le encomendado la misión al pueblo, y cómo se había convertido Pablo, y Pablo estaba levantando iglesia en nombre del Señor. Estaba recién el cristianismo iniciándose. Entonces, ahora va y ve que dentro de la iglesia hay otro Acán, podríamos decir. Hay un Acán que está ahí adorando, acariciando un pecado que la Escritura lo señala gravemente en contra de Dios. Entonces, la preocupación de Pablo también debería ser nuestra preocupación hoy día. ¿Cuántas veces o cuántas iglesias, cuántos pueblos de Dios en diferentes partes se pueden encontrar con esta misma situación? Pecados de diferentes formas, pecados graves, mucho más graves, otros que podemos hacer una diferencia, pero el pecado igual, y la iglesia no reacciona. Porque aquí Pablo no solamente va a ser duro y va a señalar fuertemente al que está cayendo en este pecado para corregirlo, sino que también ahora también se dirige a la iglesia, porque la iglesia no estaba tomando el rol que correspondía, estaba permitiendo esto en contra de Dios. Había un pecado abierto y ellos no tenían la fuerza ni el deseo de corregir. Y ahí está todo lo que eso que comentaban nuestros hermanos, que pueden haber muchos motivos. El no destruir la armonía, es que no hay nadie que discute, entonces miremos para otro lado, no levantemos estas cosas que esto divide, pero no se dan cuenta que finalmente la iglesia iba a ir destruyéndose poco a poco y se iba a dividir sí o sí, pero lejos de Dios. Es preferible que la iglesia se divida por cosas que somos obedientes a Dios y mandatos que Dios nos ordena que tenemos que defender, a que se divida por cosas que nos vamos en contra de Dios, y pecado abierto contra de Él. Entonces hoy día hay que tener cuidado con eso, porque no solamente va a afectar a la persona que está involucrada, sino que todo el cuerpo se duele de esto. Muchas gracias, hermano Patricio. Vamos a continuar entonces ya con el día lunes, que es Lidiando con escándalos, ese es el título. Y ya presentado la situación que está viviendo el sector de la iglesia, hermano Benigno, nace la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta es: ¿por qué los temas relacionados con la sexualidad y los escándalos dentro de la iglesia suelen ser tan difíciles de abordar? ¿Y cómo nosotros también podemos abordarlos dentro de la Biblia? ¿Qué nos enseña, qué nos dice sobre estos temas? Eh, Los temas, en realidad, no solo de sexualidad, son complejos. Todos los temas, todo
las conductas indebidas son complejas, pero el Señor nos ha dado la forma en que debemos abordarlo. El punto está en los extremos. A veces hay personas que quieren ver una iglesia perfecta, y eso no existe. Pero otros permiten que la iglesia sea tan imperfecta como quiera ser, y no participan de nada. Entonces, una pregunta, ¿Jesús causaba divisiones? Es una pregunta fuerte. Mira, Amén. nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Si usted se fija en el subtítulo que tiene en la Biblia, aunque no ha inspirado el subtítulo, pero dice Jesús causa división. Y la palabra del Señor dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo entendemos esto? Si nosotros queremos permanecer fieles a lo que el Señor ha dicho, muchas veces vamos a tener que tener división entre nosotros internamente. Nunca debemos permitir que un principio se pase a llevar. Hay que diferenciar entre principios, valores, reglas y formas. Un principio nunca se debe permitir que se pase a llevar. Y es la responsabilidad nuestra, de todos, como hijos de Dios, ser fieles a ese llamado. Entonces, si nosotros entendemos los roles que cada una de las personas debe cumplir dentro de la iglesia, nosotros debemos ser obedientes a las directrices de la iglesia, cuando éstas son consagradas a Dios y tienen la plataforma de la palabra de Dios para guiarse. Es decir, debemos ser respetuosos con nuestros pastores, por supuesto, en la medida que ellos sean respetuosos con la palabra de Dios. Debemos ser respetuosos con nuestros ancianos, por supuesto, en la medida que ellos sean respetuosos con la palabra de Dios. Pero si no lo son, no le debemos ningún respeto. El respeto es al Señor, no a los hombres. Y eso es algo que cuesta dar a entender y enseñar, porque la mayoría está acostumbrado a estructuras de seres humanos y que lo que dice el que está en un rol mayor, eso es lo que hay que hacer o es lo que hay que seguir. Nosotros debemos seguir lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, como un ejemplo nomás le voy a poner acá en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 5. Dice lo siguiente: este es un ruego de Pablo a los ancianos, es decir, un mensaje para los ancianos y los pastores. Dice, ruego, es un ruego del apóstol, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. Entonces, cada líder que es llamado por el Señor a cumplir un rol, tiene que tener en cuenta que está siendo puesto ahí para apacentar la grey. ¿Qué es apacentar? Darle la comida, la bebida sana, es decir, el agua y los pastos, desde la escritura. No son de prados, ¿cierto? De pasto sintético, que se ven muy bonitos, pero no son para el consumo. Eh, Cuidando de ella no por fuerza, saben, hermano, que no son pocos los líderes que a veces son autoritarios y muy pocos se sienten en capacidad de enfrentarlos.
Ejemplos hay muchos, pero nosotros si vemos que cualquier líder de la iglesia está actuando en autoritarismo hacia los demás, hacia quien sea, es nuestro deber intervenir. No permitir eso, jamás. Y si algunos nos ven a nosotros intervenir, no nos pueden dejar hacer ese tipo de cosas. Nosotros estamos para apacentar la grey de Dios, independiente que tengamos un cargo o no. La grey es nuestra familia, nuestros hermanos de iglesia, y debemos ayudar. No por ganancia deshonesta, no es por lo que a mí me conviene, es por lo que le conviene a la iglesia del Señor. Algunos líderes hacen campañas muy similares a los políticos. Es decir, previo a las votaciones, son los que andan visitando, repartiendo algunas, tal como campañas políticas. Eso en la iglesia jamás debería existir. El liderazgo debe ser elegido por su espiritualidad, por su conocimiento en la palabra y por su conducta intachable ante los de dentro y los de fuera. Muchas veces, al no cuidar esas cosas, las iglesias sufren. No solo las personas, las iglesias sufren. Por eso nosotros debemos tener ese cuidado. Yo, hermano, hace un tiempo atrás les conté un testimonio real que sucedió en una iglesia en la sexta región, donde había un joven de aproximadamente 35, 40 años, que tenía una habilidad social, de cercanía, de amistad, una persona, pero esto histriónico, muy, muy impactante su estilo. Después de un tiempo, se dieron cuenta en las iglesias que era un engañador, que enamoraba a las abuelitas y a las personas de una edad no tan jóvenes, las enamoraba y les llevaba todos sus fondos de propiedades, de negocio y todo, y el tipo en una iglesia de ahí de la sexta región, como a 5 hermanas se engañó. Y yo le preguntaba ahí a los ancianos, le decía, ¿y dónde estaban ustedes? Fueron a visitar a esas hermanitas, se hubieran dado cuenta, pero estaban haciendo la obra de mostrarse ante los demás y no haciendo la tarea de visitar como ancianos a cada uno de los hermanos que pueden estar en riesgo. Esa es una tarea que antiguamente los pastores y los ancianos lo hacían muy profundamente. Hoy día es muy por encima. Las visitas a veces son a los que están estudiando, los que se van a bautizar, o de vez en cuando algún líder de iglesia. Pero una visitación pastoral o una visitación de ancianos, no de familia, de ancianos, a los hermanos, a veces pasan años que no se hace. Esas cosas debiéramos nosotros advertirle, decir, tenemos que mejorar, tenemos que bendecir la iglesia del Señor porque el Señor quiere bendecirla a Él, pero por nuestro medio. Por lo tanto, ahí están las recomendaciones. No por fuerza, no cuidando de ella, cierto, por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo. Eso es lo que más queremos los hermanos de iglesia que caminamos en el Señor. Ustedes, líderes que han sido llamados, sean nuestro ejemplo. Así como Cristo es el ejemplo de todos nosotros, pero ustedes también son llamados a lo mismo. No me vengan con esa espiritualidad exagerada de que no, yo no soy ejemplo de nadie, el ejemplo es Cristo. Acá lo que está diciendo el apóstol claramente en el capítulo 5, verso 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. Ese es un mandato del Señor. Así que usted debe ser un ejemplo para mí, alguien que me inspire. Así como usted sigue el ejemplo mayor que es Cristo y yo también. Muchas gracias, hermano Benigno. Hermano Christopher, ya para ir cerrando este día, hay unas frases que si una persona puede leer, cuenta quizás son muy duras que da Pablo hacia a la iglesia. Dentro de ellas es, por ejemplo, quitado de entre ellos, o por también dice entregar a Satanás, ¿cierto? En el versículo 5. ¿Qué podemos entender? ¿Qué nos quiere decir Pablo con estas palabras?
Y vamos a leer lo que dice Pablo. Dice de versículo 3, Primera de Corintios 5:3, dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya estamos volviendo ahí al contexto de ese pecado de incesto. ¿Ya? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice el tal sea entregado a Satanás, dice para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y después dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Ya? Bueno, lo que se puede desprender acá, igual es un concepto un poco para interpretar qué es lo que Pablo quiso decir en relación a que sea entregado a Satanás. Pero acá lo que podemos ver es que es Pablo el que al final da un consejo a la iglesia a tener una disciplina eclesiástica frente a este pecado. Y la lección nos apunta que lo primero que se debería hacer, dice, quitado de entre ustedes, me lo menciona la lección. O sea que hay que quitar, ¿ya? Pensando siempre en el pecado. O sea, obviamente el pecador es el que comete ese pecado, pero se está refiriendo acá al todo. Eh, y esto es la disciplina eclesiástica, ¿ya? Que el paciente, perdón, el hermano que comete pecado, si es un pecado, o sea, obviamente, como se dice, público, como se evidenció acá, bueno, entre comillas, a Pablo, la carta que los corintios le mandaron a Pablo, con pregunta y respuesta, en realidad no fue la iglesia, sino que se dice de que Pablo supo por, lo más probable, por otras personas de ese pecado. O sea, ni siquiera la iglesia, porque las preguntas empiezan del capítulo 7, las preguntas de la iglesia. Entonces, Si no me eh, equivoco, me parece que es Chloe el que parece le hace el comentario. Se llega lo a esa más, conclusión, si era probablemente. lo más probable, sí, la familia de Chloe, que estaba pasando esto. Pero él que disciplina, dice, él tiene que quitarlo de entre ustedes. Y dice, entreguen a tal a Satanás. ¿Ya? Eh, Algunos comentan que se dicen que entregar a Satanás significa que sea incluso llevado entre comillas, a corte o en relación a lo civil lo que imperaba en esa época, a Roma, porque acuérdense que incluso hasta los gentiles era mal visto esto. Entonces algunos dicen Satanás se refiere como al mundo, así como algunos llegan a esa conclusión, ¿ya? Como llevado a los gentiles, que ellos se encarguen. No está muy sustentado eso, pero podría ser una opción. Acá la lección nos dice de que podría significar simplemente como que en realidad como que coseche el fruto de sus decisiones. O sea, podríamos decir, las consecuencias del pecado, o sea, todo pecado tiene una consecuencia. Entonces, o sea, va a haber una consecuencia por lo que hizo. Eh, Eso, dice, para destrucción de la carne. Pero acá si también los hermanos me puedan ayudar, dice, pero a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y a mí, lo que yo también, o sea, estudiando el contexto, también acá en la disciplina eclesiástica, de parte del pecador, tiene que haber un reconocimiento de su pecado. Porque el objetivo de la disciplina eclesiástica no es, lo ideal es no echarlo y vetarlo de por vida, sino que lo ideal es que el pecador sienta el real arrepentimiento por su pecado y se dice, yo una vez vuelto, lo ideal, la iglesia lo acepte. No siempre pasa en todos los casos, la mayoría se va. Pero también Satanás puede decir, porque Satanás, el concepto de Satanás tiene que ver con acusador. Entonces, al ser entregado a Satanás, en realidad se ha entregado al acusador, que acuse que lo que hizo es malo.
que acuse que lo que cometió en realidad, incluso el pecado lleva a la muerte, a una maldición incluso, como estamos estudiando en Deuteronomio. ¿Para qué? Para que la persona realmente pueda sentir que lo que él hizo es malo. Y ahí también es parte de la iglesia ayudar en ese aspecto para que, como mencioné, una vez vuelto, la iglesia lo pueda aceptar. Eh, pero eso más o menos podría lo que menciona la lección. No sé si alguien, sobre todo, yo encontré muy interesante esa parte al ser entregado a Satanás. Adelante, Sí, muchas gracias, mira, Christopher. Adelante, aquí hermano yo Carlos. veo en la participación de Pablo ese equilibrio que el Señor nos pide entre eh, la dureza hacia el pecado, pero también la comprensión y la ternura hacia el pecador. La firmeza contra la maldad, pero también la mano que se extiende para poder ayudar a aquel que está en ese problema tan grave. Porque en el versículo que se leía, donde dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, es decir, déjenlo que empiece a cosechar los frutos de su pecado. Déjenlo en esos pecados, esas costumbres que tiene, que están eh, comiéndolo espiritualmente, lo están destruyendo. Tiene que pasar por esa experiencia, porque cuando nosotros llegamos a tomar fondo, es cuando empezamos a necesitar un Salvador, alguien que nos saque de ese lugar. Entonces, mientras esta persona no llegara a tocar fondo, que no sea, que realmente se dé cuenta de la gravedad del pecado y de la vida que llevaba, lejana de Dios, una vida, y aparte lejana entre comillas también, porque, fíjate, por un lado, espiritualmente muy alejado de Dios, pero a la vez estaba yendo a la iglesia, era parte de la iglesia. Entonces, esa doble vida daña, destruye. Ahí Pablo carga la mano. Es duro, porque tiene que identificar el problema que tiene, pero tiene un objetivo con hacerlo de esa forma. Y creo que el mismo versículo, en la siguiente expresión, se deja al descubierto esta idea, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, o el Señor, claro, del Señor Jesús. Es decir, entréguenlo a Satanás para que los pecados que él lo tiene se dé cuenta en la situación que está viviendo, que su vida espiritual está totalmente marchitada y apagada, y se va a ir apagando cada vez más, pero tiene un fin, que el fin se pueda darse cuenta en la condición que está y vuelva al Señor. Entonces, ese equilibrio que tiene Pablo también tenemos que aplicarlo nosotros. Cuando vemos que hay alguien que se equivoca, cuando hay alguien que es soberbio, que se siente con la autoridad de hacer cosas por encima de lo que la Biblia está diciendo. Si la Biblia dice, esto es lo que corresponde en tal caso, hagámoslo de esa forma. Pero si yo paso por encima de lo que me está diciendo la Escritura, estoy pasando por encima de lo que está diciendo la palabra de Dios. Estamos pasando por encima de Dios mismo. Entonces, este hombre, Pablo, lo identifica, es duro, le muestra el pecado a él y a la iglesia, porque la iglesia está haciendo vista gorda con él, pero también le está mostrando la misericordia. La justicia y la misericordia tienen que ir juntas. Entonces, eso tampoco tiene que olvidarse, nosotros hoy día no tenemos que olvidarnos de no cargar solamente para un lado, sino que tener el equilibrio justamente para la misericordia cuando el caso también lo amerita. Si hay arrepentimiento, si hay confesión, si hay un cambio de actitud, si dejamos que el Señor haga una obra en el corazón, bueno, es también nosotros tenemos que tener la mano de la misericordia y de la ayuda a aquel que lo necesita. Pero si no, el asunto es claro. De hecho, el último versículo del capítulo del capítulo 5, también es muy duro, Pablo. Yo no sé si lo vamos bueno, voy a leerlo. Dice, porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Fíjense en la forma que lo identifica. Quítenlo, sáquenlo de entre ustedes.
a este perverso. Es duro. Pero en los versículos 6 estaba también con la esperanza de que se volviera. Adelante, Quería Christopher. acotar algo también, que también Pablo le da una enseñanza a la iglesia, porque también acá dice el versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, dice, que llamándose hermano, que ningún llamándose hermano fuere, dice, fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún dice comáis. Entonces, también acá una enseñanza para nosotros, la iglesia, de no permitir esas cosas dentro de la iglesia. Y yo pienso, por ejemplo, no sé, Felipe, que también es joven y está en un momento en que, bueno, recién salió de la universidad, que, esas son las tentaciones que los jóvenes y todos nosotros hemos tenido alguna oportunidad de decir, no sé, voy para allá, tengo un amigo que no es de la iglesia y me invitó a tal lugar, pero yo soy, no se preocupen, yo soy cristiano, no voy a hacer nada indebido, incluso voy a evangelizar. Y así muchas veces uno justifica el ir a lados donde en realidad uno no debería estar. Entonces acá Pablo es claro, dice, uno no tiene que juntarse con ese tipo así. O sea, lo ideal es que no se junten, pero incluso también él dice que, que en el versículo 10 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque dice más adelante, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pero él dice con mayor razón, él dice que uno no tiene que juntarse con alguien que diciéndose hermano hace estas cosas. Ni siquiera comer, porque comer significa en la época de Pablo, comer era un grado de intimidad, un grado donde compartían valores, donde entonces un cristiano no puede aceptar eso. Como cristiano debería rechazar lo que dice acá Pablo, la avaricia, los pecados, la inmundicia sexual, no debería ser parte de eso. Entonces, ¿por qué es grave? Por eso es que termina diciendo, quitad este perverso entre vosotros. Muchas gracias, Christopher. Ya el tiempo se nos va consumiendo, así que vamos a avanzar con los días. Vamos al día martes, que tiene por protegiendo la identidad de la iglesia. Y me gustaría preguntar a nuestro hermano Benigno la siguiente. ¿Qué significa proteger la identidad de la iglesia como una comunidad cristiana, ¿cierto? Frente a las palabras que menciona Pablo en 1 Corintios 6 en adelante, ¿cierto? Que muestra como un conflicto que lleva a tribunales. ¿Qué nos quiere ahí advertir o enseñar Pablo? Eh, Nosotros somos llamados a cuidar la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. Nosotros debemos ser cuidadores de la iglesia, beneficiar a la iglesia con nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros servicios, todo es para beneficio de la iglesia. Nosotros somos llamados al servicio y a la abnegación por el amor que Cristo ha demostrado y ha entregado por nosotros. Entonces, cuando nosotros no hacemos, ¿cierto?, las correcciones que se deben hacer conforme a la palabra, lo que estamos permitiendo es que la mundanalidad y la promiscuidad y todas esas cosas entren a la iglesia y se enquisten ahí, se enraícen. Sin embargo, el Señor lo que quiere es que nosotros eso lo hablemos como cristianos en los espacios que son exclusivamente para eso. Por ejemplo, las iglesias, nuestra denominación adventista, tienen lo que son las reuniones de asamblea o reuniones de negocio, se llama también, en donde se deben explicar y abordar este tipo de situaciones críticas. Pero por lo general, eh, esos espacios a veces no se ocupan, no se consideran. Es decir, la iglesia puede estar pasando por una situación crítica y algunos líderes se atribuyen que ellos tienen el caso, ellos lo tienen que resolver,
pero nunca le dan cuenta a la iglesia. Si los líderes de la iglesia son para dar cuenta a la asamblea es la que toma las decisiones, no los líderes. Los líderes son llamados por la asamblea para cumplir ciertos roles. Entonces, lo que Pablo acá está planteando es justamente que, primero, nuestra conducta debe ser coherente. Si existen personas que desafían abiertamente los principios establecidos por Dios y desobedecen abiertamente, nosotros no debiéramos ni siquiera juntarnos a comer con esas personas. Eso es lo que está diciendo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que tenemos? El pragmatismo de hoy, donde el mundo se va metiendo en la iglesia. Nosotros tenemos que ser personas acogedoras, benefactoras, a la gente tenemos que, en su condición, aceptarla, el Señor nos acepta todo, pero la santidad se empieza a perder. Entonces, es cierto que el Señor acepta y llama a todo pecador, pero lo llama primero para salvarlo y segundo para transformarlo, no para que siga viviendo sus mismos pecados. Si nosotros no hacemos esos distingos, lo que estamos haciendo es mundanalizando la iglesia y el Señor nos va a pedir cuenta por ello. Es como cuando eso ocurre dentro de la familia. Hay familias que exageran en el trato con los hijos, quieren hijos perfectos. Y los hijos no son perfectos como nosotros tampoco lo somos. Pero en otros hogares son permisivos y los hijos pueden hacer las cosas más terribles y sus padres no le dicen nada. Porque si le dicen, podría irse de la casa. Si le dicen, podría haber conflicto. El Señor llama a que nosotros levantemos la verdad y que la verdad haga el efecto que tenga que hacer en cualquiera de los que escuchemos su palabra. Esa es nuestra tarea. Lo que no recomienda es que estas cosas nos llevemos a litigios afuera. Por ejemplo, si hay un conflicto entre hermanos, debe resolverse dentro de la iglesia. No ir a los tribunales. Acá nosotros, la experiencia que tenemos es una experiencia de una iglesia tranquila, donde vamos. La iglesia de Peñaflor es bastante tranquila. Yo me acuerdo en otra iglesia que estaba, un hermano se enojó con otro porque ese hermano había golpeado a una persona de fuera del mundo y ese hermano lo vio y lo denunció a la iglesia. Este hermano le pegó a un pobre viejo allá en el sector de la Vega Central, le pegó en forma abusiva y él es miembro de la iglesia. Yo presento esto para que la iglesia tome carta. Pero resulta que el otro hermano le dijo, donde te vea te voy a matar porque te voy a ir con una pistola y te voy a matar. Eso es una realidad que nos tocó vivir a nosotros como líderes en esa iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros como líderes? Ir a visitar a los hermanos por separado y decirle, hermano, en el nombre del Señor, ninguno de ustedes está haciendo lo correcto. Porque usted, si vio algo malo, tenía que ir a hablar con el hermano. Si no, tenía que ir con un testigo y después con dos testigos para ayudar al hermano, no acusarlo sin haber conversado previamente. Y el otro no tenía por qué amenazarlo menos de esa manera. Finalmente se logró aplacar eso. ¿Qué es lo que podría haber existido? Que el hermano que fue atacado va y lo denuncia a los tribunales. Primero por portar armas, sin permiso. Segundo para amenazar y se hubiera metido en un problema legal. Ese tipo de cosas, nosotros somos llamados a intervenir en el nombre del Señor y confiar que el Señor nos va a dar soluciones en casos que son realmente tremendamente críticos. Muchas gracias, hermano Benigno. Vamos a avanzar ya el día miércoles. Y aquí vamos a hacer una pregunta a nuestro hermano Patricio. Dice así: algunos corintios pensaban que la libertad recibida por medio del Evangelio les permitía hacer lo que quisieran. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad cristiana y hacer lo que uno desea? Mira, creo que aquí la base siempre tiene que ser la escritura.
La libertad cristiana la da Jesús, pero para ser libre, no para que hagamos lo que queramos nosotros como seres humanos, así en el pecado, como lo que estaba pasando en Corinto. Parecía que ellos habían entendido mal la libertad, justamente que Dios le había dado. Dios le había dado la libertad de no ser condenados por causa del pecado. Le había dado, está prometido el poder para vencer el pecado, y ellos se conformaban eh, con el concepto de que Cristo los había salvado, entonces no importaba en cierta forma la vida que pudieran llevar. Y creo que eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura es clara con decirnos que nosotros no tenemos participación en la salvación. Es un regalo de parte de Dios. Pero eso fue sin costo para nosotros, pero con un costo muy alto para Dios. Entregó lo mejor que Él tenía, lo único más valioso del cielo, que es Cristo mismo, su Hijo. Entonces, cuando Dios nos da una libertad, no es para que nosotros le demos rienda suelta a nuestros deseos. La tendencia va a ser a lo mejor esa en muchas personas, porque tenemos por naturaleza esa tendencia a querer hacer el mal. Pero ahí está la obra del Espíritu que va a ir refrenando. Esa libertad no significa libertinaje, no significa hacer del pecado una costumbre y quedarme con la conciencia o con la tranquilidad de que yo soy, como decía nuestro hermano Nino al principio, yo soy pecador, entonces tengo que, esta es mi tendencia y bueno, no se puede hacer, voy a hacer el mejor esfuerzo. El Señor no nos llama a eso, nos llama justamente a que crezcamos, tenemos que ir creciendo en el Señor, en el conocimiento que nos da, en el poder que nos da, no otorga a través de su espíritu, que no nos conformemos con tener una vida mediocre, sino que miremos a Jesús como nuestro ejemplo, primero como Salvador, como ejemplo también, y que aspiremos siempre a lo máximo, sabiendo que tal vez no vamos a llegar, y no es tal vez en realidad, no vamos a llegar a lo que Dios requiere como lo requiso de Jesús, que Jesús sin ningún pecado dio el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Esa no va a ser nuestra experiencia. Pero en ese sentido, nosotros no podemos dar rienda suelta a nuestros deseos, sino que esa libertad es solamente una libertad de no ser esclavo del diablo, no ser esclavo del pecado, para que llevemos una vida de glorificación para el nombre de Dios, de honra hacia Él. Entonces, eso debía estar en nuestras mentes. Yo les diría en este sentido a la gente que nos escucha a través de este estudio, que tengamos cuidado cuando creemos que la libertad que el Señor nos da es una libertad a que le demos el placer o le demos al pecado sin restricción, sino que en ese sentido nosotros no somos llamados a eso. Me gustaría leer el libro de Gálatas 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eh, el libro de acá de Gálatas, en esta carta, es claro. Dios nos dio una libertad, pero no para servir la carne, sino que para servirlo a Él. Somos libres para servir a Cristo, para seguirlo a Él. Y eso es importante. ¿Mm? Eh, Otro párrafo del capítulo, del mismo capítulo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿La esclavitud de qué? Del pecado. La esclavitud del diablo. Ya no estamos, no podemos estar bajo ese yugo. El Señor dice que Él nos conviene el yugo, estamos bajo su dirección ahora. Entonces, la escritura es clara. Si queremos justificar desde el punto de vista humano, vamos a tener justificación a lo mejor y ajustar los versículos a nuestra manera. Pero la palabra acá es clara. No tenemos que tratar de justificar nuestra conducta
no tenemos que manipular los versículos, la palabra es clara. Muchas gracias, hermano Patricio. Hermano Christopher, me levantó la mano. Sí, Adelante. hablando de la libertad, quería acotar un poquito lo que decía nuestro hermano Patricio y lo que se ha podido entender de libertad, porque para el mundo, claro, pues, libertad es... Uno dice, ¿qué significa ser libre o libertad? Te va a decir lo más probable o les va a decir que es la ausencia de restricciones. Una persona es libre porque tiene ausencia de restricciones y como entonces puedo hacer lo que yo quiero. Y resulta que si lo vemos en la parte práctica, la ausencia, la libertad no es la ausencia de restricciones, sino que se dice que la libertad es ocupar restricciones que van a hacer que te goces en una libertad mayor. Yo sé que parece un poco enredado, y lo dejo como ejemplo, y se los comenté a los chicos de juveniles. A mí me gusta, por ejemplo, cantar, o a algunos les gusta la música, a algunos les gustaría tocar el piano, ¿cierto? Y soy libre para hacerlo, pero resulta que para tocar el piano yo necesito de restringirme de cosas. Por ejemplo, restringirme de tiempo, en vez de hacer otras cosas, dedicarme a tocar el piano. A lo mejor restringirme de levantar, o sea, de dormir un poquito menos para levantarme temprano, para poder tocar el piano. Pero resulta que para la otra es restricción, pero para el que toca el piano se está gozando de una libertad mayor, porque está desarrollando todo su talento para beneficio. Entonces acá lo mismo ocurre para el cristiano. Por eso que Pablo dice, en realidad ustedes no son libres, son esclavos, pero ahora son esclavos de Cristo. O sea, no están exentos de, podríamos decir, restricciones, pero las restricciones que te da el Señor te va a llevar a una verdadera libertad. Juan, capítulo 8, 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad dice, os hará libre. Entonces esa restricción para el cristiano se transforma en servicio, porque ahora lo que yo antes ocupaba para hacer otra cosa, ahora lo voy a ocupar para estudiar la palabra de Dios. Y por eso que después Pablo dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces dice que ahora el motivo de nuestra libertad es para glorificar a Dios con vuestro cuerpo, con nuestro ser. Ocuparlo en servicio ahora para, para el que necesite conocer más de Cristo. Entonces, si yo por lo menos he entendido un poco a qué se refiere la libertad, si no tanto una ausencia de restricción. La verdadera libertad es ocupar esa restricción para poder desarrollar y potenciar de mejor manera un gozo inefable y a una libertad mayor. Y la única libertad mayor se encuentra en Cristo y en su palabra, en ninguna otra cosa más. Quería compartir un versículo más. Dice en Gálatas 5, dice 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Quería solamente aportar con esos dos versículos más. Amén. Muchas gracias ahí. Buenos los comentarios. Vamos a pasar al día jueves, el matrimonio y la soltería. Y hermano Benigno, si nos puede ayudar con esta pregunta. Dice, ¿por qué? Pablo manda a huir de la inmoralidad sexual, ¿cierto? ¿Por qué creen que utiliza la palabra huir en vez de quizás ocupar, resistir o discutir con la tentación? ¿Qué impacto tiene esa palabra? En la Biblia hay una gran porción en diferentes libros sobre este problema de la sexualidad. La sexualidad fue creada por Dios con un propósito de que
pudiéramos complementarnos con, ¿cierto?, con el sexo opuesto, con una esposa, en el caso de los varones, digamos matrimonio hombre-mujer, y poder, si Dios lo permite, procrear también. Ese es el propósito del matrimonio. Sin embargo, nosotros podemos ver que desde el Génesis, en los primeros capítulos en adelante, vienen todas estas desviaciones, deformaciones del ser humano que por causa del pecado piensa que si con una mujer, por ejemplo, es feliz, con dos mujeres debería ser el doblemente feliz y con tres el triplemente feliz. Esa es la lógica del egoísmo. Pero el Señor sabe que fuimos creados para ser feliz solo con una persona, solo con el hombre con una mujer y la mujer con un hombre. Cualquier cosa distinto a eso es una deformación. Y esa deformación justamente trae los grandes problemas, como los que había en la iglesia de Corinto, y otros problemas más que en el Antiguo Testamento podemos ver infinidades de casos. Y en nuestro tiempo también es similar. Por eso es que Pablo, en el capítulo 6, plantea que debemos huir de la fornicación, es decir, hay que arrancar de ella. No hay que quedarse a dialogar, no hay que quedarse a resistir, hay que arrancar en cuanto sea posible. Porque después de eso, una vez cometido ese pecado, la mayoría va a quedar cautivo, encadenado, y va a ser muy difícil librarse. Por lo tanto, la recomendación a todos los que son solteros, no se pongan a espacios y tiempo que después van a tener suficiente en el matrimonio. Ahora, en esta etapa previa, deben ser cuidadosos y cuando vean que su debilidad humana se empieza a manifestar, salgan corriendo, no importa que les puedan decir que son locos, quizás, ¿cierto? Se volvieron locos, pero la recomendación de Dios, hay que huir, es decir, a toda carrera posible, aléjense de aquellas cosas que son riesgosas en lo que es la sexualidad. Por otro lado, lo que debemos nosotros reafirmar es que Dios estableció el matrimonio, el apóstol Pablo reafirma esta idea, pero quiere que el matrimonio se mantenga dentro de el contexto de lo santo, lo puro, lo bueno. Por eso es que en alguna epístola, por ejemplo, en Tesalonicenses, él plantea que nosotros debiéramos tener una conducta con nuestra esposa, o la esposa con el esposo, una conducta no como la de afuera del mundo, sino una conducta casta y pura. Es decir, aún dentro del matrimonio, las cosas se deben hacer correctamente. A veces estas cosas no hay ni los espacios ni las consejerías oportunas, y es por eso que se caen en grandes problemas y después aparecen enfermedades que no saben a qué atribuirlas, y son por las desviaciones que a veces ocurren incluso dentro de los matrimonios. El Señor quiere que el matrimonio sea conservado de manera casta y pura, es decir, para lo que fue creado cada parte del cuerpo, para eso es, no para algo distinto. ¿Mm? Hay un consejo, por ejemplo, cuando hay matrimonio en crisis que me gusta mucho, me ha ayudado a orientar a muchas personas. ¿Qué pasa cuando los matrimonios no se soportan, no pueden continuar? Deben divorciarse. ¿Se pueden separar un matrimonio por un tiempo prolongado quizás? ¿Se puede separar? Mira, eso a veces cuesta entenderlo, pero aquí en el capítulo 7, verso 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, esto es para todos los que estamos casados, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Se fijan? Es bien específico. Vamos a entender que hay matrimonios que a veces se forman y que definitivamente no pueden continuar, porque existen algunas deformidades, ¿cierto? En algunos de ellos, algunas perversiones que el matrimonio no puede seguir adelante. Obviamente que eso se trata de manera distinta, pero la generalidad
Si alguna persona, por ejemplo, una esposa dice, no, que yo estoy cansada de mi marido, es que no me gusta porque él no es a lo mejor lo amoroso que debiera ser, o no es lo preocupado que debiera ser, o cualquier excusa que pueda encontrar. ¿Quiere separarse? Hágalo, pero quédese sin casar. Y eh, si después se reconcilia con su marido, perfecto. Si no, quédese sin casar. Si nosotros dijéramos, o sea, mencionáramos esto con claridad, a cada pareja que tiene problemas, le aseguro que la mayoría lo resolvería, los problemas. Porque la solución es, no puede seguir casada, se quiere separar, hágalo, pero se queda sin casar. Ahí normalmente van a cambiar su actitud. ¿Ah? Y en cuanto a los jóvenes, si alguno dice, tiene el don de continencia, es decir, si no es atraído por el sexo opuesto, ni por ninguno, ¿ah? Sino que se puede mantener sin una relación, sin una atracción sexual, manténgase soltero y dedíquese a servir al Señor. Pero si alguno tiene esa atracción natural con la cual Dios nos creó, cásese para que no se esté quemando. Es decir, para que no cometa pecados. Mejor cásese, tenga su mujer y téngala de una manera santa y correcta. Muchas gracias, hermano Benigno. Ya vamos a finalizar ya lo que es la lección. Creo que ha sido muy interesante. El tiempo avanzó. Y me gustaría dejar ya las últimas palabras a nuestro hermano Patricio, ya que más quiere comentar de cierre, ¿cierto? De qué cosas podemos aprender y si es quedó algo pendiente de ahí mencionarlo en breves palabras. Sí, creo que dos cositas. Mira, primero, si la iglesia de Corintio hubiera tenido presente lo que nosotros acabamos de analizar, los cuidados de la fidelidad a la palabra, seguir los consejos de Dios, el respeto que tiene que haber en el matrimonio, la abstinencia que tienen que tener los jóvenes, ser marido de una sola mujer, creo que ese caso que salía mencionado ahí no se hubiera dado. Las fornicaciones que se daban dentro de la iglesia no se hubieran dado. Las mentiras, las divisiones, los grupos, el sectarismo no se hubiera dado. Esas cosas se dan cuando se olvida de la palabra de Dios. Segundo, qué lindo el caso que sale registrado en la Biblia también, para no olvidarlo y recordarlo hoy en este momento, en esta conclusión, es la actitud y la forma que enfrenta el problema José, la historia de él. Cómo fue tentado justamente en lo que estamos hablando nosotros. La mujer de su amo, Potifar, se le insinuó, pero él contestó de una forma cristiana, como un hijo de Dios. ¿Cómo voy a cometer este gran pecado contra Potifar y contra mi Dios? La fortaleza espiritual que el Señor le dio a él está dispuesta también para nosotros hoy día, para todos. Y esa debía ser la conducta de un cristiano. No olvidarnos que nuestras actitudes, nuestros actos, nuestra forma de vida tiene un propósito de glorificar el nombre de Dios, pero también podemos llevar oprobio al nombre de Dios. Por eso Pablo es tan fuerte y tan claro con respecto al abordar este problema en la iglesia, porque tienen que recordarle a la iglesia que la iglesia era un representante de Dios acá, y nosotros hoy día somos lo mismo. Creo que es una lección muy práctica que nos tiene que llevar a reflexionar de no mirar para el lado cuando está el pecado, ser directo, firme, de parte del Señor, aplicar la misericordia cuando corresponda, pero cuando no, hay que ser claro. No podemos mirar para el lado porque vimos las dificultades que Pablo percibió en el peligro que está pasando en la iglesia. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios y sobre todo agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos entregó, ¿cierto? Que nosotros podamos aplicar Amén. y entender que estas son lecciones para una vida mejor aquí en esta tierra, ¿cierto? Y sea para la alabanza y gloria del Señor. Con esto vamos a ir ya finalizando con una oración final. Me gustaría si nuestro hermano Benigno nos puede acompañar con la oración final, por favor.
Sí, mire, antes de orar, hermano, igual el día viernes me llamó la atención un par de textos que no lo había leído nunca yo del Espíritu y Profecía. Adelante. Está Por bueno, lo hermano. tanto, bien breve, pero fíjense que interesante. El primero está ahí en el día viernes, en el tercer párrafo. Dice, es imposible, para que lo ubiquen, dice, es imposible que cualquiera disfrute de la bendición de la santificación mientras sea egoísta y glotón. Esto no lo había relacionado, ¿ah? El poder que tiene la constitución humana de resistir los abusos que se cometen con ella es admirable, pero los hábitos erróneos persistentes que consisten en comer y beber en exceso debilitarán toda función del cuerpo. En la gratificación del apetito y la pasión pervertidos, aún los profesos cristianos incapacitan a la naturaleza en su obra y aminoran el poder físico, mental y moral. Tremendas declaraciones, hermano, y lo que hace esos textos une justamente el pecado de la idolatría, la embriaguez y la inmoralidad sexual. Es decir, cuando se unen o cuando aparecen estos pecados es porque antes de ellos va a haber un mal control sobre los hábitos alimenticios. Ese es el punto. Entonces, creo que sería bueno también mantenerlo en mente y cuidar nuestra dieta así como cuidamos nuestro cuerpo. ¿M? Que el Señor nos bendiga, vamos a orar. Amado Padre Celestial que mora en los cielos, le damos gracias porque usted en su palabra, Señor, nos da todo el conocimiento necesario para poder vivir vidas consagradas a usted. Le pedimos que nos perdone si en algo hemos fallado, Señor, algo estamos haciendo mal, que su Espíritu Santo nos ilumine en forma individual para poder entender y pedir también el poder suyo para vencer en aquellas cosas que usted quiere que venzamos. Amado Padre, en este tiempo que la iglesia en general, la iglesia cristiana, no solamente la denominación nuestra, está permitiendo, Señor, que la mundanalidad, las filosofías mundanas, Señor, filosofías orientales de todo tipo entren a la iglesia, ayúdenos a poder, Señor, levantar su palabra por sobre todas esas enseñanzas y que sea su palabra, Señor, el único argumento suficiente para saber, Señor, qué es lo que usted desea que hagamos. Ayúdenos, Señor, como pueblo. Si hay pecado que esté manifiesto y no sea corregido, ayúdenos, Señor, a hacer esa obra que usted desea que se haga. Pero por sobre todo, no olvidar que lo que nosotros podemos juzgar son los hechos, no a las personas, pero las personas deben ser corregidas, reprendidas por su palabra. Ayúdenos a ser fiel a eso, no tratar de mantener los climas de unidad pasando por encima de los principios. Que sea, Señor, su palabra y su nombre glorificado por siempre. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Le agradecemos por su participación. Y si Dios así lo desea, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Amén.